nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Un gusto de saludarles a todos ustedes, amables televidentes, radioyentes, en este día viernes 11 de abril, cuando estamos en pleno Congreso Campestre aquí en Shepherd, Texas, bajo el lema Preparándonos para las bodas del Cordero. Si usted todavía no ha llegado con nosotros, pues no pierda la oportunidad de venir durante el día de hoy o mañana sábado. Le invitamos a que venga a disfrutar de esta bendición. Algunos hermanos ya desde ayer han llegado y no se han perdido la bendición del primer tema, y aún los que van a presentarse bien temprano este día. Pero por supuesto es todo el día que tendremos actividad, y mañana también y hasta el domingo. Por eso es que le invito para que se anime a venir aquí a Shepherd a nuestro Congreso Campestre. Estamos ubicados en el 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371, en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Le esperamos. También quiero compartirle el versículo de memoria de este día, como también la promoción de la obra de Dios que hacemos. Y el versículo de memoria de hoy viernes 11 de abril de 2025 se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14 y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así el apóstol Juan está destacando la divinidad de Cristo. Está haciendo ver a Cristo tan divino como el Padre. Y lo mejor de todo es que se encarnó, dice, para venir a habitar entre nosotros. Siempre ha sido el plan del Señor habitar en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando ordenó que le hicieran un santuario en el desierto? Dijo que era para habitar en medio de su pueblo. Aquello era un símbolo de lo que Jesús haría en la historia cuando personalmente vendría a habitar. Y desde entonces, hermanos, el Señor trajo para nosotros esa gran bendición de contar con la presencia de Dios aquí en la tierra. Veló su divinidad con su humanidad. Era el verbo, era la palabra, y se hizo carne. Y los apóstoles dijeron, su gloria era como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso! Dios bendiga a todo aquel que se aprende el versículo de hoy. Lo repito nuevamente para todos ustedes. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero si este versículo es hermoso, el de mañana no se queda atrás. Mañana sábado 12 de abril es el versículo correspondiente a la lección que vamos a estudiar la semana que viene. Y se encuentra en Lucas 4:32. Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Quiénes se admiraban? Pues todos los que le escucharon, todos los que cuando predicaba sintieron ese poder maravilloso. Qué interesante. Ellos decían que su palabra era con autoridad. ¿Por qué? Porque no se basaba en las tradiciones, no se basaba en ningún rabino que haya sido, digamos, influyente y que él se basara en lo que él decía para tener autoridad. No, hermanos, era con autoridad, porque era palabra original de él que su padre le daba. Hermanos, yo no sé usted si se admira también de su doctrina. No sé si usted se admira también de su enseñanza. No sé si usted siente también que cuando estudia la palabra, esa palabra tiene autoridad en su vida. Bueno, disfrutemos entonces de su doctrina y de su palabra todos los días, para que podamos sentir que la autoridad de la palabra se manifiesta
en nuestra vida. Una vez más el versículo de mañana sábado, Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y así les he compartido 7 versículos para que en la medida en que hayan ustedes logrado aprendérselos, pues los digan mañana sábado a alguien y hagan el ejercicio de decir los 7 versículos. Que Dios bendiga a todos aquellos que hicieron el esfuerzo en aprenderse la palabra de nuestro Dios. Quisiera animarles, mis hermanos, para que nos ayuden para seguir ayudando al prójimo. Ustedes saben que tenemos un centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que atiende a los enfermos gratuitamente. Por 15 días las personas vienen aquí a nuestro centro de estilo de vida y se someten a esos tratamientos naturales basados en las 8 leyes de la salud. No les cobramos nada y están aquí siendo atendidos por nuestro Señor Jesucristo. Las manos de los hermanos y hermanas que como consejeros en estilo de vida hacen ese trabajo de aplicar los remedios, nosotros creemos que son las manos de Jesús. Y no es fácil atender 13, 12 pacientes que vienen y darles de comer por 15 días gratuitamente y darles también ese trabajo, y darles también ese tratamiento especial. Requiere de muchos recursos. Es por eso que les invitamos a que nos ayuden para hacer la obra médica misionera gratis. Envíennos ofrendas aquí a nuestro ministerio. Hay maneras de cómo ustedes pueden enviarlas y ya se las voy a decir. Pero también quisiera invitarles para que aporten diezmos, que nos permitan seguir predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito. Tenemos rentados el canal 51.3 en San Antonio, el canal 19.7 en la capital del estado de Texas, Austin, el canal 57.10 en la 4ª ciudad más grande de los Estados Unidos, como es Houston, y el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas. Y asimismo la frecuencia 990 AM en señal abierta está rentada para predicar 24/7 también en Dallas. Esto nos cuesta $54,000 al mes. Y somos un ministerio con recursos limitados. Y por eso siempre estamos pidiendo ayuda. Así que, hermano, hermana, ¿quiere usted compartir los diezmos del Señor para que sirvan en la obra de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud? No espere más y envíe ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Con las ofrendas, ya usted escuchó, atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a internarse por 15 días. Pero también, si nos quiere ayudar con una donación especial, para que podamos hacer realidad la segunda fase de este proyecto médico misionero como es la escuela tipo Madison, quisiéramos también ponerle en la pantalla el progreso de este proyecto, de esta segunda fase. Va despacio porque las donaciones que entran son pocas, pero le quiero mostrar cómo la casa de huéspedes de los voluntarios que han de venir para atender a los enfermos está ya levantándose. Tenemos ya los baños públicos, como usted puede mirar ahí, para cuando se hacen eventos, poder usarlos. Y estamos levantando la primera casa de huéspedes voluntarios, que son los que vienen aquí a hacer las manos de Jesús sobre los enfermos. Así que tenemos muchos más edificios que ir haciendo, pero vamos así un día a la vez. Por eso le invitamos para que comparta con nosotros alguna donación especial que nos permita avanzar con la construcción de esta escuela tipo Madison. Así que son tres frentes por donde vamos llevando esta obra. Vamos metiendo el evangelio en miles de hogares a través de la televisión y la radio. Y eso, como ya le dije, cuesta $54,000 al mes.
Vamos llevando el mensaje de la salud, el brazo derecho del Evangelio, como es la obra médica misionera. Vamos llevándolo adelante, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos también avanzando, aunque sea despacio, con la segunda fase de este proyecto, como es la escuela tipo Madison. ¿Dónde invertir los recursos del Señor? Aquí usted lo puede hacer. Y en la pantalla están las formas de hacerlo. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Regístrese el número de teléfono como Iglesia Advenimiento en sus contactos y puede enviar ahí por la aplicación Cele. También puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar y le va a tomar ese diezmo u ofrenda si lo hace por teléfono. También recuerde que puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Busque usted ahí en PayPal la cuenta que ya le mencioné, que se llama Iglesia Advenimiento, y por ahí, hermanos, también usted puede colocar ese diezmo y ofrenda, tanto aquí en los Estados Unidos como desde cualquier país del mundo. Usted puede enviar por PayPal, pero también puede hacer transferencia de banco a banco. Si vive usted en otro país que no es los Estados Unidos y tiene cuenta bancaria, usted puede transferir directamente a la cuenta del Bank of America, que está allí en la pantalla. Es la cuenta 4880 88 60 60 51. Esa es la cuenta del Bank of America de la Iglesia Advenimiento. Recuerde también que puede enviar por Western Union su dinero en efectivo. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo desde el extranjero usted puede aportar esos diezmos y ofrendas. Si vive en México, tenemos la cuenta de uno de nuestros ancianos de la iglesia que usted puede depositar ahí y él nos lo entrega cuando hace su viaje, que lo hace seguido allí a México. Bueno, hermanos, usted está invitado para que como buen mayordomo participe de la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Estamos necesitando mucho de su ayuda. La obra de Dios necesita de obreros que aporten recursos. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, y es llevar adelante la obra. Y lo único que podemos hacer es decir, ayúdennos. Pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que reciba usted esta invitación a ayudarnos. Y de esa manera usted va a estar contribuyendo a la salvación de las almas. Dios bendiga a todos aquellos que acepten este llamado y puedan probar al Señor para que las ventanas de los cielos se derramen sobre ustedes con muchas bendiciones. Dios les bendiga. Y ahora tengo conmigo nuevamente a Gabriel Sánchez, quien me va a acompañar para hacer el resumen. Bienvenido, Gabriel. Gracias, pastor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a la hora que cada uno de ustedes han de estar viendo este repaso de la lección de toda la semana. Llegamos ya un día viernes, una bendición que el Señor nos da y nos permite llegar hasta este día. Como ya dijo el pastor, estamos ya en un campamento que está siendo de mucha bendición para todos aquellos que lo están viendo desde sus hogares e incluso también a los que estamos acá, desde este lugar acá, en el campamento Los Tres Ángeles, aquí en el pueblo pues que se llama Shepherd. Así que un gusto, hermano, poder estar con ustedes y un saludo para cada uno de ustedes y que Dios los siga bendiciendo y que hagamos los preparativos que tenemos que hacer para así recibir el día sábado como debe de ser. Bueno, vamos entonces a venir de rodillas y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites terminar ya una semana. Gracias por la bendición que nos diste durante toda esta semana y nos permite llegar un día de preparación. Estamos acá en el campamento recibiendo, Señor, las bendiciones que tú también nos estás dando a través de los siervos que tú estás utilizando a presentar, Señor, tu palabra. Así que en tus manos nos encomendamos, dirígenos en el
desarrollo de esta lección de este día y que tu Santo Espíritu sea que nos dirija, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gabriel, ¿cómo te ha parecido la lección de esta semana? Bueno, pastor y hermanos, creo que ustedes también lo pueden decir. La lección ha estado muy interesante y quiero destacar un punto muy importante de esta lección y que en lo personal me llamó mucho la atención la manera en la que nos está explicando ahí, cuando se refiere y menciona la carne y la sangre de Cristo Jesús. ¿A qué es lo que se está refiriendo exactamente cuando la palabra de Dios nos está diciendo eso? Entonces quiero compartir con ustedes lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 57. Nos dice así lo siguiente: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Qué maravilloso es el Señor, que nos invita a que comamos y bebamos de esa sangre. Porque dice que al comer nosotros de esa carne y beber de su sangre, dice que tenemos vida eterna, porque esa es la verdadera comida y también es su verdadera bebida. Por eso, acá el Espíritu Profecía, en el libro El deseado de toda la gente, página 353, nos explica un poco más al respecto de eso. Dice: comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él, contemplando su amor y espaciándonos en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. Así que el Señor nos invita a que comamos de esa carne y sangre, porque en ella encontramos la vida, vida eterna en Cristo Jesús. Otro punto que quiero destacar, hermanos, así como Gabriel ha hecho referencia a lo que él consideró importante, es lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Llama la atención que Jesús haya dicho en relación a su palabra en Juan 6:63 lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Digo que llama la atención porque las palabras de Jesús las encontramos en las Sagradas Escrituras. Y en la medida en que nosotros nos alimentamos de ella, es donde verdaderamente nosotros podemos encontrar esa vida plena, esa vida y vida en abundancia que Cristo ofrece. Si las palabras que Él habló son espíritu, hermanos, y son vida, es decir, ayudan para la vida espiritual, inclusive dan vida eterna, entonces lo que corresponde de parte suya y mía es que nos dediquemos, hermanos, a estudiar, a escuchar la palabra de Dios. Entre más lo hagamos, nuestra vida espiritual crece, se fortalece, y la vida eterna que Cristo ofrece se comienza a experimentar a manera de principio en nuestra vida. Mire que la carne para nada aprovecha, dice Jesús, en el sentido de que si comparamos
el alimento material con el alimento espiritual. Oh, mis hermanos, en términos espirituales, el alimento material no ayuda. Pero cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, eso dice es espíritu y vida. De manera que sería bueno que nosotros, si hemos estado por ahí descuidados del estudio de la Biblia, de tener esa comunión con el Señor a través del estudio de la palabra, sería bueno, hermanos, que nos propongamos de aquí en adelante alimentarnos más de la Escritura. Mire que el alimento físico, dice el don profético, que no puede beneficiarnos a menos que lo comamos. Voy a leer textualmente mejor. Dice así: el alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. ¿Qué le parece? Es una tragedia en la vida espiritual de alguien que se hace llamar cristiano y no tiene conexión con Cristo, no se alimenta de Cristo. La palabra de Cristo no es lo que le sustenta su vida espiritual. Hermanos y hermanas, dejemos ya la decadencia espiritual. Dejemos ya esa, digámoslo así, actitud tibia, esa condición de frialdad. Dejemos ya eso, hermanos, volviendo a las Escrituras, volviendo a alimentarnos de la palabra. Hagamos como hizo Jeremías, que él dice que cuando encontró la palabra, él la disfrutó, se alimentó de ella, de tal manera que cuando él se alimentó de esa palabra, dice, el gozo y la alegría tomaron lugar en su corazón. Eso significa que salió de él toda tristeza, toda angustia, toda preocupación, aflicción, depresión o ansiedad. Porque la palabra tenía tal poder, hermanos, que le llenó de gozo y alegría en su corazón. Así que si usted quiere también experimentar esto, no deje de estudiar la palabra, porque la palabra viene a ser la carne y la sangre del Hijo de Dios. Y en la medida en que comemos su carne y bebemos su sangre, estudiando su palabra, entonces recibimos por fe, dice el don de profecía, sus atributos espirituales. Así que este es un punto muy importante que no podía dejarse pasar por alto, porque aquí es donde está, hermanos, aquí es donde está el reavivamiento espiritual, en la palabra. Hay vida, dijo Cristo, son espíritu y son vida las palabras que yo les he hablado. De manera que comamos y bebamos, hermanos, de la palabra cada día, y entonces nuestra vida espiritual será próspera. ¿Qué más, Gabriel? Sí, a la siguiente punto a recalcar que me llama la atención es, y es lo que hoy en día también sucede con nosotros, ¿por qué algunos se ofendieron por las palabras de Cristo? Y vamos a ver ahí en el libro de Juan siempre, capítulo 6, pero ahora el versículo 60, ahí nos dice lo siguiente: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Como quien diciendo, no, estas palabras duras, nadie les pone cuidado, nadie les pone la atención. Por eso les dijeron, ¿quién las puede oír? Entonces el versículo 61 sigue diciendo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues obviamente les ofendió. No fueron humildes en aceptar esas palabras que el Señor les estaba dando. Pero miren lo que dice el versículo 65 y 66. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya
no andaban con él. Imagínense qué es lo que sucedió, como dice el 66. Después, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se habían retirado, se habían alejado de Dios. Hermanos, la palabra de Dios cuando nos habla es muy clara y es muy fuerte. Que no hay nada bueno en nosotros, dice, desde la planta de los pies hasta nuestra cabeza. Que somos podrida llaga, que somos trapos de inmundicia. Y palabras que el Señor les estaba dando a ellos. Ellos se ofendían con esas palabras. Sentían que eran unas palabras muy fuertes. Así como hoy en día dicen, no, que ese hermano muy fuerte predica. Que esto y que lo otro. Pero si la palabra de Dios te lo está diciendo. La palabra de Dios lo está diciendo muy claramente. Entonces, hay que ser humilde uno. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué se ofende uno cuando uno escucha algo que viene de parte de Dios y que es palabra de Dios? Imagínense, los discípulos se ofendieron por las palabras que estaba diciendo el Señor. ¿Quién puede oír estas palabras? Dice. Entonces, miren lo que dice el Espíritu de Profecía en el deseo de todas las gentes. Por las palabras de verdad, estaba separándose el tamo del trigo, porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión, y amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús. Miren qué interesante. Hacía falta la humildad en su vida, y por esa razón dice que muchos se apartaron de él. Entonces esto me da a entender que debo de practicar humildad en mi vida, porque es requerida también por Dios. Nuestro gran ejemplo de humildad es Cristo Jesús. Y hubieron hombres aquí también, como lo fue Moisés, que fue un hombre humilde, más que todos los hombres que habían en la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces aquí dice, muchos están haciendo la misma cosa. El alma de muchos es probada, hoy como lo fue la de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad penetra en el corazón, entonces mire lo que sucede. Ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos, de sacrificar el yo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo dice el Espíritu de Profecía. Se airan, cuando sus pecados son descubiertos. Se sienten ofendidos. Se van ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando, criticando. Ahora, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Así como sucedió con los discípulos, así hoy en día también sucede con nosotros también. Escuchamos la palabra de Dios. Es una verdad que el Señor nos está dando a entender a través de su palabra, los escritos del Espíritu de Profecía, palabra que el Señor está enviándonos a través de sus siervos que Él escoge para llevar el mensaje. Martes, todos los días, el sábado en la iglesia también. Pero ¿por qué dice eso? Porque al escuchar esas palabras de verdad, dice que vemos la necesidad de un cambio completo en sí, pero no estamos dispuestos a realizar esta obra de negarnos a nosotros mismos. Y lo primero que hacemos es, nos vemos ofendidos. Entonces, por esa razón, los discípulos se ofendieron. Entonces, aquí, esta cita que acabo de leer, que se encontraba en el deseo de toda la gente, es páginas 355 y 356, nos está también invitando a nosotros a que seamos humildes. Que cada vez que escuchemos la palabra de Dios y que nos puede parecer una palabra fuerte, pues el Señor nos está dando un mensaje a cada uno de nosotros, porque el Señor quiere hallarnos listos para cuando Él venga. Otro punto que quiero destacar es sobre lo que hicieron estas personas que abandonaron a Jesús después. Es decir, una vez que dejaron a Cristo, ¿qué es lo que hicieron y por qué esto es una advertencia para nosotros? Bueno, el don de profecía dice que ellos prácticamente se volvieron enemigos declarados de Jesús. De discípulos se convirtieron a enemigos declarados.
Voy a citar del Deseado de toda la gente, página 357, una palabra inspirada que dice: cuando aquellos discípulos desafectos se apartaron de Cristo, un espíritu diferente se apoderó de ellos. Cuando aquellos discípulos desafectos, es decir, que ya no sintieron aprecio por la palabra de Dios, vino el enemigo y les puso un espíritu en contra de Cristo. Porque sigue diciendo el don de profecía: no podían ver atractivo alguno en aquel a quien habían encontrado una vez tan interesante. Buscaron a sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra. Interpretaron mal las palabras de Jesús, falsificaron sus declaraciones e impugnaron sus motivos. Mantuvieron su actitud, recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra él, y fue tal la indignación suscitada por esos falsos informes que su vida peligró. ¿Qué le parece? Una vez abandonaron a Jesús, una vez rechazaron su mensaje y por ende eso lo llevó a rechazar, a abandonar a Jesús. Mire lo que sucedió. Un espíritu diferente se apoderó de ellos. ¿Qué espíritu sería ese? El espíritu de Satanás. Y comenzaron ya a mirar a Jesús de una manera diferente. Ya no vieron atractivo, dice, en él, cuando antes lo habían encontrado tan interesante. Y mejor se unieron con aquellos que pensaban como ellos. Y qué tremendo, empezaron a interpretar mal las palabras de Jesús. Empezaron a falsificar sus declaraciones e impugnaron sus motivos. Oh, hermanos, esto es una advertencia para nosotros. Si nosotros albergamos un espíritu de rechazo hacia el mensaje del Señor, cuando nos lo dan tan claro y con un escrito está, es cuestión de tiempo para que empecemos a sentir no solo rechazo al mensaje, sino rechazo al mensajero que el Señor está usando. Y a ese mensajero, que en algún momento le llegamos a tener aprecio y llegamos a mirar que Dios realmente lo usaba, mire que de repente lo empezamos a mirar desde otra perspectiva. Y comenzamos a sentir como algo contra Él, algo contrario a Él. Y por eso la pregunta está diseñada que ¿qué hicieron después y por qué esto es una advertencia? Es ahí donde tenemos que cuidar mucho nuestro corazón para que no se vea envenenado por cosas que uno pueda sentir contra Jesús y contra los siervos que Él ha elegido para predicar su mensaje. Porque cuando un siervo ha elegido predicar su mensaje y ese mensaje está apegado a la Escritura y conforme a la sana doctrina y a la ley y al testimonio, y ese mensaje es fuerte, me golpea, me hace sentir a veces hasta incómodo, yo debo de entender de que si me lo está diciendo con la Biblia y el Espíritu de profecía, es Dios que me lo está diciendo. Yo no debo sentir nada de rechazo en contra de ese mensajero. Pero así, hermanos, lamentablemente hizo Israel, así hicieron los que seguían a Jesús, y mire, terminaron hasta falsificando sus declaraciones, recogieron todo detalle que se pudiera volver contra él, y llegaron al punto de poner en peligro su vida. Advertencia para nosotros: no rechaces el mensaje, ni por ende al mensajero, cuando éste viene de Dios y tú claramente ves que de Dios te está hablando y que te lo muestra con las evidencias bíblicas y del don profético que viene de Dios. El Señor nos ayude para que no pasemos de ser discípulos de Jesús
a enemigos de Jesús por rechazar el mensaje. ¿Qué más, Gabriel? Vamos entonces a ver acá, el día jueves, cómo era el estado espiritual de Judas. Sabemos que Judas pues traicionó a Jesús. Y vamos a leer lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová dice que abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La actitud de Judas era una actitud de desprecio. Hacía lo que mejor le parecía a él. Y allí el Espíritu de Profecía lo menciona. A veces nosotros tratamos de buscar citas, incluso de la Biblia o el Espíritu de Profecía, que más nos convengan a nosotros y nos parezcan mejor. Entonces, el estado espiritual en el cual se encontraba Judas estaba con Jesús, obviamente, pero no sentía aquel amor verdaderamente por Cristo Jesús. Solo estaba ahí por estar, por hacer número, pero no sentía aquel deseo verdaderamente de esa abnegación de servirle a Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente en el deseo de todas las gentes. Dice que Judas introducía pasajes de la Escritura que no tenían relación con las verdades que Cristo presentaba. Estos pasajes, separados de su contexto, dejaban perplejos a los discípulos y aumentaban el desaliento que constantemente los apremiaba. Sin embargo, Judas hacía todo esto de una manera que parecía concienzuda, de una manera que a lo mejor quería expresar él sus propias ideas, como dice ahí, verdades que no tenían relación con las que Cristo presentaba. A lo mejor ideas que él tenía en su mente, pero que dice que hacía parecer que eran concienzudas, para que de esa manera le creyeran y no creyeran a Cristo Jesús. O sea que el estado espiritual en el cual Judas se encontraba era un estado totalmente alejado de Dios. Había un orgullo en él, un desprecio incluso hacia Jesús. Entonces, pero sin embargo, muy interesante como el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta eso, los que aman a Dios, los que verdaderamente aman a Dios, le sirven con amor, lo buscan día tras día. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, dice que cuando Jesús presentó la verdad escrutadora que hizo que tantos de sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus palabras, pero no tenía un propósito de misericordia que cumplir. Preveía que en la hora de la tentación, cada uno de sus amados discípulos sería severamente probado. Su agonía de Getsemaní, su entrega y crucifixión, serían para ellos una prueba muy penosa. Si no hubiese venido una prueba anterior, habrían estado relacionados con ellos muchos impulsados solamente por motivos egoístas. Cuando su Señor fuese condenado en el tribunal, cuando la multitud que le había saludado como rey le silbase y le vilipendiase, cuando la muchedumbre escarnecedora clamase, crucifícale, cuando sus ambiciones mundanales fuesen frustradas, estos egoístas, renunciando a su fidelidad a Jesús, habrían abrumado el corazón de los discípulos con una amarga tristeza adicional al pesar y chasco que sentían al ver naufragar sus esperanzas más caras. En esa hora de tinieblas, el ejemplo de los que apartasen de él podría haber arrastrado a otros con ellos. Pero Jesús provocó esta crisis mientras podía, por su presencia personal, fortalecer todavía la fe de sus verdaderos seguidores. Así que, hermanos, no seamos o no caigamos también nosotros en ese estado espiritual en el cual Judas se encontraba. Una actitud de desprecio, hacía lo que a él le parecía, citaba la palabra de Dios, cosas que no estaban relacionadas con las que Cristo Jesús enseñaba, sino que nosotros debemos, hermanos,
ir a la palabra de Dios, al espíritu de profecía, y así nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a conocer lo que el Señor verdaderamente nos dice en su palabra, y que de repente en algún momento alguien venga o llegue a la iglesia con alguna idea que no tiene nada que ver, nosotros podamos identificar a esa persona, porque hemos meditado, hemos estudiado en la palabra de Dios y hemos obviamente aceptado esas verdades que Cristo Jesús nos ha enseñado a través de su palabra y lo que el Espíritu de Profecía nos dice también. Y así, hermanos y hermanas, la crisis en Galilea nos ha enseñado sobre lo cuidadosos que debemos de ser en relación con el mensaje de Jesucristo, en el sentido de apreciarlo, aceptarlo, tal como Él nos lo da. Nos ha enseñado la crisis en Galilea también sobre los peligros en los cuales uno cae cuando rechaza el mensaje de Jesucristo, porque es cuestión de tiempo para que uno deje de seguirlo y caiga en apostasía o llegue inclusive a volverse un enemigo acérrimo de Cristo en la persona de sus seguidores. Así que la crisis en Galilea es todavía una advertencia para nosotros, pero al mismo tiempo debemos, hermanos, saber que en esa crisis Jesús se presentó como lo más maravilloso para el ser humano, como el pan de vida que nutre, que verdaderamente alimenta y que trae vida eterna. Dios nos ayude para que todo lo que se aprendió durante la semana podamos capitalizarlo o aprovecharlo y ponerlo por obra. Si en este resumen a usted no le ha quedado muy claro algunos puntos, le invitamos a que vea la lección de toda la semana. Ahí están los videos. Vea desde el domingo hasta llegar a este día para que le quede más claro el tema. Porque aquí hemos hecho un resumen, pero en la semana se ha presentado en detalle este punto de la crisis en Galilea. Damos gracias a Dios por su palabra y lo que debemos hacer en este momento es orar para que el Señor nos ayude a poner por obra todo lo que aprendimos. ¿Qué les parece? Oremos. Amante Padre, te damos gracias por ayudarnos a entender tu palabra, por hacernos ver las cosas de las cuales corremos peligro si rechazamos tu mensaje. Queremos pedirte que nos ayudes para aceptar tu palabra tal como tú la das, que la recibamos de todo corazón y que verdaderamente apreciemos la palabra que nos das, porque sin duda es para fortalecer nuestra fe y para afirmarnos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a abrazar tan bien el mensaje que podamos gozarnos y al mismo tiempo que dicho mensaje nos transforme. Padre, en tus manos de amor nos ponemos para que podamos con tu ayuda poner en práctica todo lo aprendido esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.